Este mensaje que le he titulado Jesús ama a una iglesia sacramental. Y este es el segundo sermón de parte de esta serie de Jesús ama a la iglesia. Una serie que estamos viendo sobre qué significa ser parte de una iglesia local. Y esto va a servir como un fundamento para el futuro, clases de membresía para nuestra iglesia. La idea central del día de hoy es esto, de que un cristiano es bautizado y participa de la comunión con la iglesia local. El día de hoy vamos a ver muchos términos, muchas palabras que si usted viene de la iglesia tradicional va a decir es que significa algo diferente. Y sí, muchas personas utilizan palabras cristianas para cosas diferentes, pero vamos a explicar el día de hoy qué significa esto de sacramentos o ser una iglesia sacramental. Le animo, tome sus apuntes. Si es que no llega a tomar todos los apuntes, venga el miércoles y vamos a estudiar más a profundidad con los grupos pequeños. Pero bien, la primera pregunta que vamos a contestar el día de hoy es esta. ¿Qué son los sacramentos o las ordenanzas? Esa palabra se usa más en la tradición bautista, ordenanzas. ¿Qué son los sacramentos o las ordenanzas? Desde los tiempos antiguos de la iglesia primitiva, ¿qué se hacía en las iglesias? Se leía la palabra y se practicaban los sacramentos o las ordenanzas. La palabra sacramento viene del latín, sacramentum, que de hecho viene del griego misterion. En otras palabras, un sacramento, una ordenanza es un misterio de Dios, algo que Dios ha revelado a la humanidad. Un sacramento es un acto visible, sencillo, común, que simboliza una verdad espiritual más profunda. Y Dios siempre hace esto en la Biblia. Por ejemplo, cuando llueve y después sale el sol, ¿qué vemos en el cielo? Un arco iris. Y puede ser algo común, es los rayos de luz reflectándose en el agua y sale un arco iris. Pero Dios utiliza eso como un misterion, como un sacramentum, para demostrar una verdad más profunda, que es ¿qué? El pacto que Dios hizo con la humanidad de que jamás volvería a inundar el planeta. Para este sermón yo leí un libro pequeñito por un autor llamado R.C. Sproul. Le animo que compre este libro, es $0 en Amazon si lo bajas en tu tableta. Y se llama ¿Qué son los sacramentos? Y en ese libro dice así R.C. Sproul. La idea aquí es de tomar algo que es común y ordinario y usarlo de manera extraordinaria y poco común para dar testimonio de la verdad de Dios. En otras palabras, Dios usa cosas sencillas, comunes, para demostrar una verdad más profunda. Y los dos sacramentos que Jesús le dio a la iglesia, o las ordenanzas, son estas: el bautismo y la Santa Cena, o la Cena del Señor, o la comunión. Se usa mucho esa palabra. Jesús, hermanos, ama a la iglesia, y como iglesia debemos obedecer a Jesús y guardar estos sacramentos o estas ordenanzas. Bien, vayamos a la palabra de Dios. ¿Qué dijo Jesús mismo sobre el bautismo? Vaya conmigo en Mateo capítulo 3, versículos 11 al 17. ¿Qué dijo Jesús sobre el bautismo? Y de antemano quiero corregir algunas ideas tal vez. Nosotros somos Logos Baptist Church, somos una iglesia por denominación, por tradición bautista, pero el bautismo no le pertenece a los bautistas. El bautismo le pertenece a Jesús. Y vamos a ver qué tiene que decir Jesús sobre el bautismo. Mateo 3, 11 al 17. ¿Qué está sucediendo aquí? Algo de contexto. Va a iniciar el ministerio de Jesús. Tiene 30 años y por 30 años ha vivido en silencio, en privacidad con su familia. Pero ahora va a iniciar su ministerio público. Y antes de iniciar este ministerio público de servir al mundo y después morir por sus pecados, Jesús se bautiza. Y mira lo que dice aquí en Mateo 3, 11 primero, y luego brincamos al 13 y 17. Dice así: yo en verdad, hablando Juan el Bautista, el que preparó el camino para Jesús, los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento. Pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y si seguimos en el 13, mire lo que dice la Biblia. ¿Por qué no me ayuda a leer de una forma alternada? El 13 yo leo, dice así: entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan para ser bautizado por él. 14.
Pero Juan trató de impedirlo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió, permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. 16. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y los cielos se abrieron en ese momento, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Pidamos sabiduría al Señor en oración. Padre, en esta mañana, con lindo clima y con el calor humano que tenemos en este edificio, te damos gracias porque tú nos vas a enseñar tu palabra. Te pido, Señor, que podamos ser buenos estudiantes de Biblia y no solamente escuchar lo que dice un predicador, sino nosotros mismos examinar estas cosas para ver si es que son realidad. Gracias por tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué vemos en este pasaje? Juan el Bautista, que fue el último profeta del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, usó un símbolo común, agua, para preparar el camino para Jesús. Antes de que Jesús llegara, Juan había iniciado este ministerio extraño. Recordamos que el Antiguo Testamento cerró con una maldición en el libro de Malaquías. Y por 400 años Dios no dio nueva revelación, nueva palabra. Dios no habló por 400 años. ¿Y qué rompe el silencio? Esto, el Evangelio. Juan está en el desierto bautizando personas para demostrar visiblemente, prepárense, prepárense, ya viene el Mesías. ¿Qué vemos aquí? El bautismo proviene de la palabra griega baptizo, que significa sumergir. En inglés hay dos frases diferentes, dice dip, que es como remojar nada más. Dos son válidas en el griego, baptizo. Y vemos que Jesús se bautizó. Entonces, si el bautismo era para arrepentirte y lavar tus pecados, ¿por qué es que Jesús se bautizó? Él no lo necesitaba. Bueno, Él no lo necesitaba. Pero como nuestro representante, Él tomó en su cuerpo este símbolo, demostrando que si nosotros nos identificamos con Él, también seremos lavados. ¿Qué vemos aquí? Juan el Bautista. Por eso es importante saber la historia del Antiguo Testamento, saber todos los detalles pequeños. Juan el Bautista, ¿de dónde viene él? De una línea sacerdotal. Él viene del linaje de Aarón, de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Y aquí Dios en su soberanía usa a un hombre como sacerdote para presentar el sacrificio final. Es lo que hacían los sacerdotes. En el Antiguo Testamento traían ante la presencia de Dios los sacrificios del pueblo y presentaban los animales antes de matarlos y derramar su sangre. Juan el Bautista presenta aquí a Jesús, el Cordero de Dios, el último sacrificio. Mateo 28. ¿Qué más dijo Jesús sobre el bautismo? Mateo 28 y 18 al 20 se conoce como la Gran Comisión. La Gran Comisión. Y aquí Jesús, después de haber muerto, después de haber resucitado, se presenta a sus discípulos y les da instrucciones. Y es lo que vemos en Mateo 28, 18 al 20, dice, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Una pausa aquí. Jesús sigue con nosotros. Jesús no se aparta de nosotros. Aunque no sienta, por decir así, su presencia, es una realidad que Él está aquí. Jesús no nos deja, no nos abandona y no lo hará hasta el fin del mundo. Pero vemos aquí que Jesús no les pidió, no les preguntó si tienen la capacidad. ¿Qué hace Jesús aquí? Él mandó a sus discípulos a que bautizaran en todas partes en el nombre de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu.
Si usamos este símbolo o esta imagen, el bautismo era meterte en el agua y salir limpio, estar cubierto, salir de otro color. Esa es la palabra que se utiliza. Meter un trapo blanco, sumergirlo y cuando sale es de otro color. Y cuando Jesús les dice bauticen en la Trinidad, ¿qué está diciendo? Al hacer discípulos, ustedes están sumergiendo personas en el nombre de Dios y cuando salen son nuevas criaturas, se ven diferentes. Lo que les está diciendo, bauticen. El bautismo surge naturalmente cuando alguien se convierte en un discípulo. Yo te haría esta pregunta, ¿te has bautizado? Lo que vamos a ver es esto, ¿por qué practicamos el bautismo? ¿Por qué en una iglesia cristiana se practica el bautismo? Romanos 6 nos da una buena explicación y lo vamos a ver en la pantalla por el tiempo. Romanos 6, 4 al 5 dice, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en semejanza de su resurrección. Cuando bautizamos a alguien es una imagen, así como Cristo murió y fue enterrado, así está siendo enterrado. Y así como Cristo salió de la tumba, tú estás saliendo, por decirlo así, de la muerte. Y aquí nos dice Pablo, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Entonces, ¿por qué practicamos el bautismo no solamente aquí, sino en iglesias cristianas? 4 razones. Se las voy a dar de una vez. Para recordar, para participar, para anticipar y para demostrar. Para recordar. Cuando bautizamos, recordamos el día en que Jesús fue bautizado, el ejemplo que Él nos ha dado. Y en ese día que bautizamos también recordamos su muerte y su resurrección. Para participar. Cuando participamos del bautismo, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos identificando con el Jesús que vivió, murió, fue sepultado y resucitó entre los muertos. Hoy en día muchas personas traen la cruz o traen el pez. En ese entonces, ¿cómo se identificaban las personas y cómo debemos identificarnos con Cristo? Bautizándonos. Para anticipar. ¿Qué significa anticipar? Esperar, anhelar. Ya no puedo esperar más. ¿Anticipar qué? Anticipamos nuestra propia resurrección corporal como la de Jesús. Así como Él salió de entre los muertos, así algún día usted y yo vamos a salir de entre los muertos con un nuevo cuerpo. Anticipamos ese día. Y para demostrar, al ser bautizados en Cristo, le obedecemos y mostramos con hechos lo que creemos. Muy fácil decir, soy cristiano. Muy fácil decir, pertenezco a la denominación bautista. Pero al bautizarte es cuando con hechos demuestras, sí, esto va en serio, le pertenezco a Cristo. Por eso lo practicamos. ¿Y por qué lo practicamos? Porque Él lo mandó. Hagan esto. ¿Cómo podemos participar en el bautismo? Bueno, bautizándote. ¿Recuerdas tu día de bautismo? Yo recuerdo que el Señor me salvó como eso de junio, julio 2010. Y yo no sé esto de que hay personas que dicen, es que yo sé exactamente la hora, el día, lo que estaba haciendo, los minutos, hasta lo apunté en mi Biblia. Yo no tuve ese lujo, yo no tenía una Biblia y no sé exactamente cuándo fue, pero sé que fue en ese tiempo. ¿Por qué? Mi vida fue cambiando. Los afectos que yo tenía cambiaron, lo que me gustaba ahora odiaba y lo que odiaba como la iglesia y la Biblia ahora lo deseaba. Ese junio, julio hasta noviembre fue un tiempo de aprendizaje. Tomé las clases con la hermana Carmen en la iglesia West Brownsville de discipulado. Y ahí me di cuenta, wow, le pertenezco a Cristo. Soy de Cristo. Quiero obedecerle. Quiero bautizarme. Y en noviembre 7, ese día sí me recuerdo. De hecho hay una foto y por ahí está perdida y no me gusta verla porque antes estaba bien flaco yo. Dije, ¿qué te pasó, Manuel? Lleno de vida. Pero noviembre 7, 7:30 de la noche, fui bautizado. ¿Qué recuerdo de ese día? Recuerdo el agua estaba bien fría. Recuerdo que
Carlita, aunque todavía no estábamos casados, ya me conocía y, qué bueno que se bautizó este muchacho. ¿Qué recuerdo? Que dije, Señor, te obedezco y quiero obedecerte. Y no te quiero fallar. Pregunta, ¿le he fallado al Señor desde ese día? No tengan miedo. Sí. No es juzgar, yo les estoy pidiendo que me contesten. Sí. He fallado. ¿Significa eso que mi bautismo no fue real? No. Mi fe y el bautismo y la salvación no están basadas en mi comportamiento personal, están basadas en la promesa que Jesús ha dado. ¿Cómo podemos participar en el bautismo? Bautizándote con tu iglesia local. 2, animando a las personas de tu iglesia local a que se bauticen. Y 3, celebrando el bautismo con nuestra iglesia local. Me hablo a los jovencitos, a los muchachos y las muchachas. ¿Han visto y los mayores más, ténganme paciencia, han visto una movie que se llama Nacho Libre? ¿Ok? ¿No? ¿Sí? Ok. Y en esta película, el muchacho está triste por su amigo que no es creyente. Le dice, te quiero bautizar. ¿Y qué hace? Mientras no está viendo, mete su rostro en el agua y dice, testifica, vámonos, bautizado, ya eres salvo. Algo curioso. Pero aquí quiero llegar con este punto. El bautismo es algo sagrado. No es algo de, ahí se va, vamos a mojarte. O ya que estamos aquí, mira, ahí te va. El bautismo debe ser un día muy especial. Por eso como iglesia debemos promover que celebrar los bautismos. Va a haber un día en particular donde varias personas de esta iglesia se van a bautizar. No lo vamos a hacer aquí, no tenemos dónde bautizar. Vamos a ir a otra iglesia que nos van a prestar su edificio y ahí vamos a bautizar. Y me gustaría que todos estén presentes para ver este acto de obediencia y de celebración. Ahora, una pausa aquí. Pastor, ¿qué del bautismo de bebés, de infantes? En este libro que le animo que usted compre, se llama Los Sacramentos por R.C. Sproul. Me gusta porque es muy honesto el autor. Él cree en el bautismo de niños, de bebés. Y él da los argumentos en contra y a favor y dice, usted haga su decisión. Los argumentos que vi no me convencieron en mí en lo personal, en mi conciencia. Era muy poco de Biblia y más de tradición o más de pactos, más de simbolismos. Está bien. Pregunta, ¿el bautismo salva? No. ¿El no bautizarse significa que te vas a ir al infierno? No. Pero como tradición, como denominación, guardamos esto y lo vemos en la palabra, que el bautismo debe ser para un convertido. Aquellos que proponen el bautismo de niños, de infantes, guardan lo mismo que nosotros. Creen que un convertido debe bautizarse. Exactamente. Pero solamente le dejo esta cita de Charles Spurgeon. Y sí, Charles Spurgeon tenía un punto de vista bautista y él dice esto: no se debe bautizar a nadie hasta que haya aceptado genuinamente a Cristo como su Salvador. Recuerde cómo Felipe se lo explicó al eunuco etíope cuando el eunuco le preguntó, mira, aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? ¿Qué le respondió Felipe? Si realmente crees con todo tu corazón, entonces podrás. Dice Spurgeon, si no tienes una fe incondicional, no deberías bautizarte, ya que no tienes derecho a participar de este ritual de Cristo, a menos que seas un cristiano genuino. La secuencia adecuada, según las Escrituras, es primero creer y después ser bautizado. Y él lo predicó hace muchos años, cuando predicaba en Marcos 16, el sermón se llamaba El bautismo es esencial para la obediencia. Ahora, como iglesia, si hay alguien de nuestra iglesia que dice, yo creo que el bautismo también debe ser para los hijos de cristianos, ¿quiere decir que no son parte de nuestra congregación? Absolutamente no. Eso no va a impedir a que sean parte de nuestra iglesia. Y lea el libro, está cortito, da buenos argumentos a favor y da buenos argumentos en contra. Tome usted esa decisión, pero lo que los dos creemos es, bauticen a los que se conviertan. Bauticen a los que se conviertan. Por eso lo celebramos. Representa la muerte, la resurrección de Cristo. Y número 2, la segunda parte de este mensaje, y van a darse cuenta que estos sermones van a ser algo corto comparado a lo regular. ¿Qué dijo Jesús sobre la cena del Señor?
Acabamos de celebrarlo la semana pasada y en la junta que tuvimos de día de visión, planeando los siguientes 12 meses de la iglesia, es una meta que queremos celebrar la cena cada domingo. De aquí a 6 meses, cada domingo celebrar la cena. Pastor, ¿qué es la de las tradiciones de una vez al mes? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Lucas 22, 14 al 20. La cena del Señor, la Santa Cena, o se ha llamado también la comunión. Lucas 22, 14 al 20. ¿Qué ha pasado aquí? Jesús ya lo van a arrestar, lo van a crucificar, pero la noche antes de eso se sentó a comer con sus amigos. Cuando llegó la hora, dice la Biblia, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles, 15, y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. ¿Recordamos lo que significa sacramento? Un misterio, un símbolo común que Dios utiliza para demostrar una profundidad de verdad. En la cena del Señor hay tanto simbolismo. Jesús celebró esta última cena con sus discípulos en la noche de Pascua. ¿Qué era la Pascua? Para los judíos era la más grande celebración. La noche en la cual Dios libró a los judíos de Egipto. La noche en la cual Dios dijo: maten un cordero inocente, perfecto, limpio, y cubran su casa o la entrada de la puerta de su casa con sangre. Cuando venga el ángel de la muerte, no entrará a sus casas, pasará. En hebreo es Pasaj, Pascua. Jesús aquí le da un nuevo significado a esta cena de la Pascua. Jesús es el Cordero de Dios. Se va a pintar la madera con su sangre, y todo aquel que creyera en Él o que crea en Él, la muerte pasará sobre ellos. Un lindo simbolismo. Jesús se sienta a comer con ellos y les dice: este pan es mi cuerpo, esta copa de vino es mi sangre. Participen de esto, hagan esto, recuérdenme cada vez que lo coman. Jesús no le pidió, no les preguntó a los apóstoles, Jesús los mandó a que guardaran esta cena conmemorativa unos con otros. ¿Y por qué es que se le llama comunión en la iglesia tradicional? ¿Y por qué es que deberíamos redimir esa palabra? Porque comunión en griego es koinonía. Lo que usted y yo entendemos por koinonía es, dímelo por favor, ¿vamos a comer o qué? Los que son nuevos a la iglesia van a conocer a mi hermano. Él es muy bueno para koinonía. Pero es bíblico, es bíblico. ¿Por qué? Koinonía, comunión, literalmente, ese símbolo es de sentarnos a comer juntos. Toda la Biblia está llena de ilustraciones, de instancias donde alguien se sentó a comer con alguien más y sucede algo interesante. Ejemplo, Adán y Eva. Ellos tuvieron koinonía con el diablo. Ellos se sentaron a comer del fruto de este árbol con el diablo. Ese fue el pecado, desobedecer a Dios y tener comunión con el diablo. La cena de Pascua, se sentaban a comer el corderito que sacrificaban, comían la carne. Koinonía. Y aquí Jesús les dice, esta koinonía que tenemos, repítanla, repítanla, repítanla. Cada vez que hagan esto, ahí estoy yo con ustedes. Es demostrar que tenemos amistad con Dios. En ese mismo libro que les dije de R.C. Sproul que deberían comprar, no me pagaron para que les dijera, pero les animo, léanlo, tomen sus decisiones. Sproul dice esto: cuando tenemos a una persona en nuestra casa
y preparamos nuestra mesa para esa persona como invitada, se produce un tipo especial de koinonía durante la comida. Y Jesús invita a su pueblo no solo a estar en su presencia, sino a venir a sentarse a su mesa. Cuando comemos de la Santa Cena, simbólicamente es como si nos sentáramos a comer con Dios. Por eso la Biblia da instrucciones específicas de cómo celebrar esta cena. ¿Por qué celebramos la Cena del Señor? Lo que les dije, 4 motivos. Recordar, participar, anticipar, demostrar. ¿Recordar qué? Recordamos el cuerpo de Jesús quebrantado, la sangre derramada por ese Cordero de Dios. ¿Sí les ha tocado cuando muerden el pan, la galleta, lo que simboliza el cuerpo? ¿Qué imágenes se vienen a su cuerpo? Así se quebró el cuerpo de Jesús. Y cuando beben de la copa y sienten que se desliza esa bebida, así se derramó y a veces cala, arde un poquito. Así se derramó la sangre de Jesús. Recordamos. ¿Por qué la celebramos? Para participar. Nos identificamos con el Jesús que sufrió la ira de Dios que merecíamos. Así como aplastamos, quebramos ese pan, Dios así aplastó y quebró a su Hijo. Así como se derrama, se pasa esa bebida, así el Hijo de Dios tuvo que derramar su sangre para gloria del Padre. Participamos de eso, nos identificamos con eso. Para anticipar. Nos dice en otra parte de la Biblia que hagan esto hasta que el Señor venga. Anticipamos ansiosamente, esperamos a que regrese Jesús y que vayamos a disfrutar esa misma cena en el cielo. Esta es una previa, este es un pequeño ejemplo, una probadita de lo que nos dice en Zacarías el Señor, que ahora Él nos va a sentar en la mesa y Él nos va a servir en esa mesa. Anticipamos ese día, anhelamos ese día. Quiero estar con Jesús para comer en su mesa. ¿Y para demostrar qué? Al compartir la cena, demostramos al mundo nuestra relación con Dios y su pueblo. Entonces, pastor, yo no puedo comer esta cena en mi casa, online, viendo online church. No es recomendado, porque debe ser esto como iglesia local. Yo vi muchas cosas muy extrañas durante COVID. De online church, nuestro campus online. ¿Qué significa eso? ¿Quién sabe? ¿Cómo puedes pastorear a alguien del internet? Muy difícil. Y decían, bueno, hermanos, ahora sí es tiempo de la Santa Cena. Vaya a su refri, tome leche, jugo, coca, lo que tenga. Tome un buñuelo, una conchita, lo que usted tenga, y vamos a celebrar la Cena del Señor. Pregunta. Vamos a indagar un poquito a su conciencia. ¿Tiene que ser vino? ¿Tiene que ser jugo de uva? No, es que la Biblia es jugo de uva. Jesús no hizo jugo de uva, Jesús hizo vino en esa boda. Entonces, ¿por qué no tomamos vino? Por conciencia. Por conciencia. Hay personas que Dios ha librado del alcoholismo. Y para venir, no, pues ahora sí voy a la iglesia todos los domingos. Por conciencia. Hay iglesias donde están los diáconos acá con vino y hay diáconos acá con jugo de uva. Válido, de acuerdo a la conciencia y de acuerdo a la edad también. No, papá, es que ya tengo 10, ya puedo tomar el vino. Respetemos la conciencia. El pan. ¿Por qué usamos las, cómo se llama? Wafers, obleas, en vez de pan? Nos da libertad el Señor. En ese entonces era pan sin levadura. Nos da libertad. Pero el punto no es exactamente la sustancia, el punto es lo que simboliza, lo que representa, que es la muerte de Jesús. ¿Cada cuándo se debe tomar esta cena? Dice cada vez que se junten. ¿Qué dice eso la Biblia? No nos da una respuesta. ¿Por qué se hace en unas iglesias una vez al mes? Para mantenerlo como algo sagrado, porque si fuera todos los domingos, no, pues falta el otro domingo, al cabo el próximo la tomo. Es una línea fina de acuerdo a tu conciencia. Yo no puedo imponer mi conciencia en la tuya. Pero el punto es hacerlo.
¿Y por qué he sugerido que se haga cada semana? Porque ya sabemos que la vida es corta. Sabemos que un domingo estamos y el otro puede que no estemos. Y lo más frecuente que podamos celebrar este acto proclamando la muerte de Jesús, lo vamos a hacer. ¿Cómo podemos participar de la cena? Cierro con esto. 1 Corintios 11, 26 al 28. Aquí nos explica Pablo cómo se debe celebrar la cena o qué se debe hacer cuando comamos de la cena del Señor. 1 Corintios 11, 26 al 28. Dice, porque todas las veces, ¿cuántas? Todas. ¿Y cuándo es eso? No sabemos, nos da libertad. Todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? En esta iglesia, ¿qué hacían? Se embriagaban. Sí, vamos a tomar la cena, pero lo utilizaban como forma de comer solamente o beber. Se embriagaban con la sangre de Cristo. Por eso dice, el que tome de una manera indignamente. ¿Cuál sería otra forma indignamente? Sin ser creyente. Porque para ti no tiene el significado que Jesús le dio. Jesús no participó de esta cena nada más porque sí, nos dio un significado. Dice, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. 28, por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. El bautismo y la Santa Cena son buen momento para examinarnos. ¿He creído en el Señor Jesús? ¿Soy cristiano verdadero? ¿O he vivido una doble vida, triple vida? Todo esto ha sido un espejismo, ha sido un acto. Estoy aquí porque me trajeron, no quiero estar aquí. Dice, es buen momento de examinarte. Dios conoce tu corazón, ahora tú examínate. Cuando tenga los elementos representando el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Cómo podemos participar de la Santa Cena? Comiendo esta cena regularmente con nuestra iglesia local para promover la unidad, una creencia en común, un Dios en común. ¿Qué hace la cena? Si tú vas a tomar los elementos y tú tienes algo en contra de alguien en esta misma iglesia, ¿qué debe suceder en ese momento? Debes pausar, perdonar, abandonar tu ira, tu coraje y decir, Señor, como tú me has perdonado, yo voy a perdonar. Mas si tú sigues en tu soberbia, yo no puedo perdonar, diciendo que tú eres mayor que Dios, mejor deja los elementos. ¿Por qué nos dice Pablo que había sucedido en ese entonces? Dios mataba a las personas por tomar de una forma indignamente. 2. ¿Cómo podemos participar en esta cena? Examinándonos para ver si estamos en la fe. Y 3. Aprovechando esa oportunidad para mostrarle al mundo en quién creemos. Los romanos en la antigüedad decían, estos cristianos son caníbales, porque hablan de comer carne y de tomar sangre. No comprendían, pero lo seguían haciendo, y seguía esa pregunta, esa espinita, ¿qué están haciendo? Quiero ir a ver. Y muchas veces llegaban inconversos y veían esto. Wow, ¿eso hizo Dios por ustedes? Yo quiero eso también para mí. Última pregunta. Pastor, ¿estos sacramentos salvan a los pecadores? Respuesta, no. No. Siempre me gusta y he querido predicar, pero no lo quiero hacer a la y se va. Quiero hacer un buen sermón sobre el ladrón en la cruz. Este hombre que no se nos dice si fue a la sinagoga, no se nos dice si leyó la Biblia, no se nos dice que se haya bautizado. De hecho, no, porque ese mismo tiempo murió. Y no se nos dice que haya participado de la Santa Cena con los apóstoles. No tuvo tiempo, ya había muerto. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Jesús, yo merezco estar aquí, pero tú, recuérdame cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto no salva, pero es algo que hacen las personas salvas. Por eso,
celebremos el bautismo y la Santa Cena. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor Jesús, hemos creído la realidad que somos pecadores, que aparte de ti merecemos ser castigados por nuestros pecados, por mentir, por hablar con doble sentido, por tener lujuria en el corazón y odio en nuestro corazón. Merecemos ir al infierno. Mas tú, en tu bondad y en tu gracia, entregaste a tu Hijo Jesús. A Él lo castigaste en nuestro lugar. Él murió en nuestro lugar. Él derramó su sangre en nuestro lugar. Y por eso celebramos esto, Señor, recordándote, Señor Jesús, que tú no estás muerto, tú estás vivo. Y queremos siempre recordar lo que tú hiciste por nosotros y proclamarlo al mundo, Señor. Perdona nuestro legalismo, imponer reglas que tú no has puesto en la Biblia. También perdónanos, Señor, por permitir que el bautismo y la Santa Cena no tengan importancia en nuestras vidas. Estas ordenanzas que tú nos has dado, estos misterios encubiertos en algo tan sencillo como agua, pan y vino, te agradecemos. Vamos a tomar un momento todos en oración en privado, no molestando a tu vecino. Este es un tiempo entre tú y Dios. Te invito a ti. Si tú no tienes paz con Dios, si hoy tú murieras, no sabes a dónde irías, déjame decirte, estarías en el juicio de Dios. Pero Dios ha demostrado su amor. Dios se convirtió en un hombre y murió en la cruz por ti. Jesús resucitó y dijo que todo el que venga a mí no le daré la espalda, no lo abandonaré. Confiesa tus pecados a Jesús ahorita mismo. Abandónalos. Créele a Él. Pon tu fe en Él y Él te salvará y te dará vida eterna. Para que después tú participes del bautismo y de la Santa Cena como agradecimiento por lo que ya ha hecho en tu corazón. Vamos a orar todos en privado. Padre, tú eres fiel, tú eres bondadoso y misericordioso. Y yo creo, Señor, porque dice tu palabra, que tú salvarás a todo aquel que te busca. Tú eres el que nos das el deseo de buscarte. Te pido, Señor, que si hubiera hoy ese deseo en alguien, que tú puedas iniciar esto, Señor, que tú puedas cambiar sus vidas, que ellos te pertenezcan a ti y puedan convertirse en discípulos, seguidores tuyos. Gracias por la palabra, Señor. Ahora llévanos con bien, llévanos con esta alegría en nuestro corazón, proclamando al mundo de que tú pronto volverás. En Cristo Jesús. Amén.